Bien, habíamos visto que el músculo estriado esquelético se llama así esquelético porque se inserta en el esqueleto y es estriado porque presenta estriaciones transversales. Ahora vamos a ver los tipos de fibras musculares que guardan relación con la potencia y el tiempo que pueden trabajar. Existen tres tipos de fibras musculares que son las siguientes: fibras rojas, fibras blancas y fibras intermedias. Esto van a complementar porque hay cosas que no están en el libro. Las fibras rojas, tenemos un corte histológico. Las fibras rojas en realidad son de un calibre menor, tienen un color rojizo debido a la gran cantidad de mioglobina, que es un pigmento, además que tienen una fuerte reacción a la deshidrogenasa succínica y tienen un mayor riesgo vascular. Además que están inervadas estas fibras por axones mucho más pequeños y tienen sus discos Z también más anchos, pero lo importante saber es que estas fibras son oxidativas, esto no está en el libro, es decir, que estas fibras van a generar o van a obtener su energía a partir de la oxidación anaeróbica. Funcionalmente estas fibras son lentas o de contracción lenta, pero también se fatigan lentamente. O sea, se contraen lentamente, pero también se fatigan lentamente. Es por eso que estas fibras están presentes en mayor cantidad, por ejemplo, en los atletas que corren maratones, o sea, largas distancias. En tanto que las fibras blancas, aquí vemos un ejemplo, es un corte histológico, las fibras blancas son de diámetro mayor en relación a las rojas, son pálidas debido a que tienen menor cantidad de mioglobina y una débil reacción a la deshidrogenasa succínica. Su riesgo vascular también es menor. Y estas fibras también están inervadas por axones más grandes y sus discos Z son más delgados, o sea, opuesto al anterior. Lo importante es saber que estas fibras son de tipo glucolítico, es decir, que obtienen su energía a partir del glucógeno y por una vía anaerobia. Estas fibras son más predominantes, o bueno, funcionalmente hablando, estas fibras son de contracción rápida, se contraen rápidamente, pero también se fatigan rápidamente. Se contraen rápido, pero se fatigan rápidamente. Es por eso que este tipo de fibras predominan, o están en mayor cantidad, por ejemplo, en los velocistas, o sea, los que corren rápidamente distancias cortas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Las rojas para los maratonistas, las blancas para los velocistas, en el caso del atletismo. Y finalmente las fibras intermedias, que en realidad son una mezcla de ambos tipos de fibras, o sea, guardan una relación intermedia entre ambas anteriores. Y ya que estamos hablando de atletismo, se puede decir que esto está presente en los corredores de medianas distancias, 800, 1500, 2000 metros, por ejemplo. Inervación del músculo esquelético. El músculo esquelético tiene inervación sensitiva y motora. La inervación motora está generada por estructuras denominadas placa motora o unión mioneural.
La placa motora está formada por los axones de una neurona y las fibras musculares que inervan, ¿verdad? Ahora bien, el conjunto entre la neurona y las fibras musculares que inervan se conoce como unidad motora. Los componentes de la placa motora son los siguientes. ¿Dónde están ustedes? Creo que les estoy tapando. Es que aquí no puedo usar, es incómodo estar aquí adentro. Bueno, perdón. Los elementos o los componentes de la placa motora son los siguientes. Lo primero, el axón terminal de la neurona, que termina en una dilatación llamada botón terminal. El botón terminal tiene muchas mitocondrias y vesículas sinápticas que contienen un neurotransmisor llamado acetilcolina. Luego tenemos a la hendidura sináptica, que es el espacio comprendido entre el botón terminal y la célula muscular. La hendidura sináptica tiene un pliegue mayor, este que estoy señalando, que es la hendidura primaria, y la hendidura primaria presenta pliegues menores, denominados hendiduras secundarias. El tercer elemento de la placa motora es la superficie membranal de la célula muscular. Ahora bien, hablando fisiológicamente, ¿cómo funciona la placa motora? Fisiológicamente, cuando existe un estímulo neuronal en el sistema nervioso central, se produce la descarga de la acetilcolina, que atraviesa la hendidura sináptica y se une a la superficie membranal de la célula muscular. Ello va a ocasionar la despolarización de esta membrana. Ustedes saben que es la despolarización por bioquímica, me imagino. Entonces, les repito, la acetilcolina se une a la membrana de la célula muscular y la despolariza. Es decir, que se abren canales para el sodio que ingresa al interior de la célula y ello hace que la despolarización viaje por toda la célula, por toda la superficie celular, y se introduzca por las tríadas. Recordemos que las tríadas eran los sitios en los cuales se iniciaba la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, si se fijan, así esquemáticamente hablando, se libera la acetilcolina, se une a la membrana, la despolariza y esa despolarización llega a las tríadas y atraviesa el músculo, ¿verdad? Hemos visto la anterior vez eso, esa parte. Y bueno, el mecanismo ya lo hemos visto, ¿no? Que eso va a estimular por un proceso también que hemos visto anteriormente, cómo se produce la liberación del calcio que inicia la contracción muscular. Ahora estamos viendo la parte neurológica, podríamos decir. La otra vez vimos la parte íntima de lo que ocurre dentro de la célula muscular. Es una imagen vista al microscopio fotónico con gran aumento de una unidad motora
igual que acá esquemáticamente. Vean que los axones terminan en engrosamientos que forman la llamada placa motora. Esas son las placas motoras. ¿No? Según el tipo de músculo, puede haber pocas o muchas, de acuerdo al tipo de músculo. Usos neuromusculares. Los usos neuromusculares son estructuras que otorgan la inervación sensitiva al músculo. La inervación sensitiva. Todo uso neuromuscular está formado por los siguientes componentes. La cápsula fibroconectiva. Dentro de la cápsula existen fibras musculares especializadas denominadas fibras intrafusales. Fibras intrafusales. Y existen dos tipos de fibras intrafusales. No sería bueno que se vayan a otro lado, por favor, me siento incómodo con ustedes allá atrás. La próxima, por favor, como veo, es que no. Las fibras de cadena nuclear y las fibras de bolsa nuclear. Las fibras de bolsa nuclear, si aquí vemos en el dibujo, tienen forma fusiforme. La parte central carece de miofibrillas y presenta los núcleos dispuestos irregularmente, como mezclados. El otro tipo de fibra intrafusal se llama fibra de cadena nuclear. Si se fijan, son fibras alargadas y los núcleos se encuentran formando una hilera en el centro. Bueno, en ambos tipos de fibras, las porciones centrales no tienen material contráctil, pero las porciones periféricas sí tienen material contráctil. Si observan, aquí no hay miofibrillas en el centro, pero en la periferia sí hay miofibrillas. ¿Verdad? Ahora bien, la inervación de estos usos neuromusculares es tanto sensitiva y motora. La inervación motora está generada por fibras nerviosas eferentes o motoras del tipo gamma. Estas fibras terminan en las porciones contráctiles de las fibras intrafusales. Ahí está la flechita, ¿verdad? Fibras motoras gamma en las porciones contráctiles de las fibras intrafusales. En tanto que las fibras motoras alfa terminan en las fibras extrafusales, las que están fuera del uso neuromuscular. Terminan en las fibras extrafusales. Ahora bien, de la parte central de las fibras intrafusales se originan las fibras sensitivas o aferentes de dos maneras: en forma anuloespiral, como anillos, ¿verdad? Anuloespiral, y en ramillete,
como un ramo, ¿verdad?, de vegetales, de flores, de lo que quieras, ¿no? Entonces, las fibras aferentes o sensitivas terminan en los ganglios dorsales de los nervios espinales, o sea, son de naturaleza sensitiva. Si nos damos cuenta, entonces, esos usos neuromusculares, ves que forman la parte o la estructura sensitiva del músculo, también tienen fibras motoras, porque alguien tiene que movilizarlas para que funcionen, ¿verdad? Entonces tiene una doble inervación, tanto sensitiva como motora. Y es una imagen vista con el microscopio fotónico de gran aumento, justamente de un corte transversal de un uso neuromuscular. Aquí vemos, por ejemplo, la cápsula, las fibras intrafusales y por fuera las fibras extrafusales. Este es un corte transversal de esta estructura. Aquí la estamos viendo de esta manera. Usos neurotendinosos. Bien, los usos neurotendinosos también son estructuras encapsuladas, localizadas entre el músculo esquelético y los tendones, como una estructura intermedia entre músculo y tendón. Están formados por una cápsula fibroconectiva en cuyo interior existen fibras colágenas abundantes relacionadas con fibras aferentes o sensitivas. Las amarillas aquí son fibras colágenas, las celestes son fibras nerviosas, sensitivas. Ahora bien, esos usos neurotendinosos regulan la fuerza muscular para evitar lesiones en el tendón. Y esto ocurre porque las fibras sensitivas van a desencadenar estímulos inhibitorios cuando hay una excesiva fuerza muscular. Para evitar daños en el tendón. Esto es lógico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el tendón de Aquiles, ¿verdad? Cuando uno hace una excesiva fuerza, se puede llegar a romper, pese a que es bien resistente. Entonces, alguien tiene que bloquear esa excesiva fuerza muscular. Aquí tenemos el músculo, aquí tenemos el tendón. Y justamente estos usos que están entre el músculo y el tendón, justamente inhiben que haya una excesiva fuerza para evitar que el tendón se rompa o se lesione. Y eso ocurre en todos los tendones, no solamente en el tendón de Aquiles, ¿no? Donde se inserta, donde hay tendón, allí está esta estructura, ¿no? Bien, desarrollo de las fibras musculares. Desarrollo. Bien, el desarrollo, si nos fijamos, aquí hay algunas cositas que no hay en el libro que vamos a complementarlas. Sabemos que las células mesenquimáticas pluripotenciales originan a los mioblastos. Los mioblastos posteriormente se van proliferando, ¿verdad? Como acá, van proliferando y forman muchos mioblastos. La fusión de tantos mioblastos origina una estructura llamada miotubo. Miotubo. Y en el miotubo, los núcleos se disponen en el centro y las fibrillas contráctiles o miofibrillas en la periferia.
Aquí vemos, ¿verdad? Es como una especie de gusano, pero por dentro tiene núcleos y miofibrillas. Si se fijan, en el miotubo las miofibrillas son periféricas y los núcleos en fila en el centro. Más tarde va madurando la fibra y se convierte en miocito juvenil, en el cual ya los núcleos migran a la periferia y las miofibrillas quedan en el centro. Y más adelante ya se desarrolla la fibra muscular por el aumento de miofibrillas y es como la conocemos, ¿verdad? Vean, los núcleos periféricos y gran cantidad de miofibrillas en el centro. Y si quieren pueden sacar una fotografía, no hay problema. Y en eso también van a complementar algunas cosas, por favor, en su texto. La reparación del músculo. La reparación del músculo esquelético solo se produce cuando las lesiones son incipientes, es decir, cuando son de poco calibre, de poca magnitud. Por ejemplo, un desgarro que sufren los deportistas, los futbolistas cada vez están desgarrando los músculos, ¿verdad? Si esas lesiones son pocas, se puede reparar. Si son muy grandes, excesivas, ya con un accidente ha pasado, ya no se separan, porque ya solamente se vuelve tejido colágeno donde había músculo. Y ya la persona ya no puede ni moverse, o sea, baja la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué llegamos? Que la reparación del músculo solo es posible cuando la lesión es de poca magnitud. Y esto ocurre de la siguiente manera. Existe un gen llamado PAC7, eso nótense. El gen PAC7 es el que va a mediar para la reparación muscular. Este gen PAC7 actúa sobre las llamadas células madre miogénica, célula madre miogénica, también denominada célula satélite. Y este gen va a producir en esta célula una autorrenovación una activación una diferenciación con la posterior fusión y formación de un miotubo. Luego el miotubo desarrolla y se convierte en una fibra muscular. Esta fibra muscular se adhiere a la parte lesionada y repara funcionalmente al músculo. Entonces nos fijamos, la importancia es saber este gen. Hay gente, por ejemplo, que no repara su músculo con mucha intensidad como otras, hay diferencia. Ante la misma lesión, a veces unos reparan rápido, otros tardan, etc. Todo va en relación con este gen, el gen PAC7, se van a acordar. Bueno,
Bien, entonces, pero si las lesiones son muy grandes, de mucha consideración, o sea, son delgados ya muy grandes, ya no se repara el músculo, solamente en ese lugar se forma tejido fibroso, cicatrizal. O sea, no hay enfermedad como otras, hay diferencia. Ante la misma lesión, a veces unos reparan rápido, otros tardan, etc. Todo va en relación con este gen, el gen PAC7, se van a acordar. Bueno, bien, entonces, pero si las lesiones son muy grandes, de mucha consideración, o sea, son delgados ya muy grandes, ya no se repara el músculo, solamente en ese lugar se forma tejido fibroso, cicatrizal. O sea, no hay enfermedad, pero ya obviamente ya no, la función se reduce del músculo, ya no es lo mismo. Es lo que ocurre con muchos futbolistas, ¿verdad? Que a veces van desgarrando los músculos, ligamentos y todo, y ya no es lo mismo, ya no funciona como antes. Se va reduciendo su capacidad de contracción en este caso. En los deportistas eso es grave, ¿verdad? Y esta es una imagen vista con el microscopio electrónico convencional de una célula madre miogénica, como les decía, que también se conoce como célula satélite. Vean que es una célula con núcleo central que se encuentra en una zona deprimida de la célula muscular, de la fibra muscular. Y esta es la responsable de la reparación del músculo adulto inclusive. Bien, eso también es importante que lo conozcan, ¿verdad? Nosotros sabemos que, bueno, al menos los deportistas quieren tener una buena figura, ¿verdad? En estos tiempos. Hacen ejercicio, a veces toman medicamentos anabólicos y todo aquello para tener un buen cuerpo, ¿verdad? Sobre todo los chicos, ¿no? Ahora las mujeres también lo están haciendo pesas y todo aquello, para tener una buena figura. Está bien el deporte, pero yo les explico ahora en qué consiste aquello. Bueno, vamos a hablar de la hipertrofia y la hiperplasia muscular. A veces se confunden los términos y es bueno aclararlos. Bueno, antes de describir lo que está en el dibujo, hablemos qué es una hipertrofia y qué es una hiperplasia. Aquí vemos, en este esquema bien clarito está como pan comido. Aquí hay 4 células, aquí hay 4 células y aquí hay 6 células. Bueno, en la hipertrofia aumenta el volumen de la célula, pero no el número de células. Eso es una hipertrofia. Aumenta el volumen celular, no así el número. En tanto que en la hiperplasia no aumenta el volumen de las células, están del mismo tamaño, pero lo que sí aumenta es el número de células. Ya saben la diferencia. Hipertrofia aumenta el volumen, hiperplasia aumenta el número. Es la diferencia. Ahora bien, cuando uno realiza ejercicio físico, por ejemplo, como los físico-culturistas, en realidad, ¿cómo se diría? Este esfuerzo que realizan al levantar pesas no es fácil, ¿verdad? Es muy trabajoso, me imagino. Bueno, ese esfuerzo, pues se puede decir que es una especie de entrenamiento mecánico, entrenamiento de fuerza, etcétera, va a actuar en las fibras musculares. Entonces, el entrenamiento muscular, levantando pesas, por ejemplo, va a generar una hipertrofia, no una hiperplasia, una hipertrofia, es decir, que va a aumentar no la cantidad de células musculares, sino va a aumentar el volumen de las células. El número no se pierde, es igualito. Si hay 100, se mantiene 100. Lo que aumenta es que eran delgaditas, aumentan de volumen, ¿verdad? Por eso esta hipertrofia se la conoce también como hipertrofia sarcoplasmática o miofibrilar. Hipertrofia, les repito, hipertrofia sarcoplasmática o hipertrofia miofibrilar. ¿Por qué? Porque aumentan las fibrillas y aumenta
también el tejido no fibrilar, la masa de tejido, de estructuras que están entre las miofibrillas, eso ya hemos visto la vez pasada, ¿verdad? Ahora bien, eso es importante, que yo les recalque, ¿no? Ustedes saben, los deportistas creo que les van tomando esteroides anabólicos, hormonas, ¿verdad? También toman, no sé, productos enlatados, pastillas, químicos, etcétera, que a veces no es bueno consumirlos, les digo. Los que quieren desde hacer fisicoculturismo, etcétera, entonces, o cualquier deporte, tengan cuidado, no es bueno, no es hacer mala propaganda, ¿no? Pero es bueno saber la verdad. Esos productos químicos, sobre todo, hacen que aumente el sarcoplasma y no las miofibrillas, que es lo ideal. Por ejemplo, los fisicoculturistas antiguos realmente eran bien formados porque era el esfuerzo. O sea, si digamos tenían que conseguir un músculo terrible, tenían que pasar 2 o 3 años. En cambio, ese mismo músculo en 6 meses se genera. Es raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antiguamente lo que aumentaba eran las miofibrillas y había fuerza muscular, ¿verdad? En cambio, con esos productos, a veces aumenta más que las miofibrillas, aumenta el sarcoplasma, o sea, el material no fibrilar dentro de las mismas células. Aumenta de volumen, pero se sabe como hinchado las fibras, ¿vale? Como hinchado, o sea, y por eso no tienen la misma fuerza. Tendrán físicamente, tendrán hasta mejor forma, si quieren decirlo, pero la fuerza no es la misma. En cambio, cuando se desarrollan las miofibrillas, pues la fuerza se relaciona al músculo, un buen músculo, entonces tiene mucha fuerza. En cambio, nosotros como hinchado es un poquito, y pesa que tiene buena pinta, pero no genera mucha fuerza. O sea, se dan cuenta, ¿verdad? Entonces no es bueno consumir esos. Ustedes saben que lo fácil se va fácil, ¿verdad? Y si digamos la persona que ha utilizado esteroides anabólicos, ha utilizado esos productos que les venden, ¿no? En el gimnasio les dan para que tomen y todo, ¿no? Sí, afecta, desarrolla, pero no tienen la misma fuerza y por lo tanto dejan de hacer ejercicio, se chorrea, vale el término. Otra vez se vuelve flácido el músculo porque ese material, o sea, las miofibrillas aquí, por ejemplo, no han desarrollado. Es como si habría, lo que está de color de fondo, que es el color morado, eso es lo que ha aumentado, pero las miofibrillas no han aumentado mucho. Y por lo tanto, es un músculo que al final un poquito se va a chorrear, no va a ser lo mismo que haciendo realmente el trabajo sin tomar nada. O sea, lo que es natural siempre es lo mejor. Lo que es artificial, resultados rápidos, pero en el fracaso al final, un poco, así lo veo, ¿verdad? Entonces, si quieren tener buen cuerpo, hacer ejercicio sin tomar medicamentos, sin tomar nada. De esa manera no se les va a ir el músculo cuando ya dejen de hacerlo. Bueno, es lo que ocurre. No solo, eso por si acaso, creo que hay alguien que hace fisiculturismo o no. Creo que no, ¿no? Bueno. Claro, el colágeno no tiene que ver mucho con esto. El colágeno en realidad es una proteína que está en todo lado, lo hemos visto en los tendones, en los músculos, en todo lado. Y por lo tanto, sí, incluso uno debe tomar colágeno a partir de los 40, 45 años porque te ayuda por ejemplo, a que no se pierda la funcionalidad de algunas estructuras o de algunos, en el caso no sé, de la piel, por ejemplo, para que no se arrugue. ¿No? Entonces, no, es diferente, pero el colágeno no pasa nada. Claro, hay que tomar siempre con dosis apropiadas, no exagerar, toda exageración es dañina. Claro, es muy joven para mi gusto, ¿no? Generalmente el colágeno tiene que, cuando tú le das colágeno, es como una ayuda, ¿no? ¿Verdad? Ya no forma tu organismo mucho, o sea, porque el organismo regula la cantidad de cualquier químico, y si digamos tú le das ayudando colágeno, no se crea que no tenga mucho colágeno, o sea, precisamente así puede ser. Pero la gente forma de por sí colágeno, los fibroblastos. Pero tú le das artificialmente, ya un poco las células se van como flojitas volviendo, ya no quieren formar mucho. Dejan de tomar y ya no van a formar mucho.
Lo mejor lo natural, yo creo que el colágeno pueden tomar a partir de los 40, 45 años, pero 17 años me parece muy joven todavía para tomar, a no ser que sea una prescripción médica, a lo mejor tienen problemas de rodilla, que les duelen y todo, puede ser por falta de colágeno. En este caso sí, como suplemento dietético, pero de forma natural, mejor es siempre lo natural. ¿Bueno? Ok. Bien, vamos a ver ahora músculo cardíaco. El músculo cardíaco, como sabemos, es el músculo estriado esquelético involuntario, perdón, no esquelético, músculo estriado involuntario, ¿verdad? Que está en las paredes del corazón y también está en la parte proximal de las venas pulmonares. Allí existe el tipo de músculo estriado cardíaco. Este músculo está formado por células llamadas miocitos cardíacos, que son células cortas, con núcleos centrales, pero que se unen entre sí formando una red, una especie de reticulado. Aquí vemos un dibujo esquemático y aquí vemos en el microscopio fotónico, ¿verdad? Que repito, ¿no? Los núcleos son centrales, ovoidales, y existen uno o dos por célula, no hay más. Entre las células, los espacios que existen presentan tejido conectivo laxo que incluye vasos sanguíneos. Ahora bien, los miocitos cardíacos están unidos entre sí mediante estructuras denominadas piezas intercalares. Aquí vemos, ¿verdad? Esas son las piezas intercalares. Es decir, que el músculo ya no es como en el esquelético, que todos eran de un mismo tamaño, de un mismo calibre. Aquí son cortas, pero están como ensambladas las células, como ensambladas, formando redes. Bueno. Las piezas intercalares, también llamadas discos intercalares, aquí vemos, ¿verdad? Son complejos de unión, o sea, son complejos de unión intercelular. Y presentan dos segmentos. Aquí lo vamos a ver con mayor aumento. Un segmento transversal y un segmento longitudinal. Transversal, aquí longitudinal. En el segmento transversal existen dos tipos de unión intercelular. La fascia adherente y los desmosomas. Fascia adherente y desmosomas. En la fascia adherente se insertan los miofilamentos delgados, ¿verdad? Como los discos Z del músculo esquelético. Ahí tenemos la fascia adherente y los desmosomas. Y los desmosomas son como broches, ¿verdad? Que cierran, unen ambas células. En tanto que en el segmento longitudinal, la unión es de tipo comunicante. También se llama gap, nexo, brecha, tiene varios nombres. Unión comunicante. Y como es unión comunicante, son visto en epitelios, tiene un poro por dentro,
pasan los iones de calcio y también las señales eléctricas. Es por eso que esta unión comunicante hace que es como un enchufe, ¿verdad? La señal de contracción pasa de una célula a la otra inmediatamente. Por eso el músculo se contrae al unísono. Ustedes saben que el corazón tiene que ejercer fuerza para bombear la sangre, y por lo tanto tiene que haber una gran fuerza muscular. Entonces estas uniones comunicantes tienen ese papel de que todas las células del músculo se contraigan al mismo tiempo, ¿no? Como si fuera una célula gigante multinucleada, como un sinsitio. Es un sinsitio, una célula gigante multinucleada. El corazón funciona como un sinsitio. Es como si una sola célula se contraería, todo de golpe, no poco a poco, no, en uno solo, para que impulse la sangre, ¿verdad? Por todo el sistema circulatorio. Si no habría fuerza, pues no impulsa nada, ¿no? Entonces, aquí pues impulsa con mucha fuerza justamente por eso, porque estos uniones comunicantes hacen que la señal eléctrica pase rapidito de una a otra en fracciones de segundo y todo se contrae en uno solo el corazón, ¿verdad? Y de esa manera el corazón funciona, eso es una función, el automatismo, una función del corazón, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al sistema de membrana de las células musculares cardíacas, un poquito difieren con las que hemos visto en el músculo esquelético. Si se fijan, los túbulos T del miocito cardíaco ya coinciden con las líneas Z, no con las uniones A e I como en el caso anterior del músculo esquelético. Aquí coinciden con las líneas Z, ¿verdad? Y esos túbulos T están relacionados con expansiones del retículo sarcoplásmico para formar diadas. Recuerden que en el músculo esquelético se forman triadas, hemos explicado. Un túbulo T y dos cisternas terminales. Pero aquí solamente hay dos elementos. Un túbulo T y una expansión del retículo sarcoplásmico que forman una diada. Son dos cositas solamente. Estas diadas se conocen como cisternas subsarcolémicas. En realidad las cisternas subsarcolémicas son parte de la diada, ¿verdad? El otro es el túbulo T. Entonces las cisternas subsarcolémicas con el túbulo T forman la diada, ¿ok? Y en esa diada tiene por función capturar el ion calcio, igual que en el músculo esquelético. La diada tiene por función capturar el ion calcio. Ustedes saben que es imprescindible para la contracción muscular. Bueno, células mioendocrinas del corazón, células mioendocrinas. Bueno, aquí tenemos una imagen con el microscopio fotónico y aquí con el microscopio electrónico. Ahora, algunas células miocárdicas, sobre todo las aurículas y la tabique interventricular, presentan células miocárdicas especializadas llamadas mioendocrinas. Estas células presentan gránulos electrodensos que contienen sustancias químicas denominadas cardiodilantinas, también llamados polipéptidos auriculares natriuréticos. Polipéptidos auriculares natriuréticos. Eso está en el libro, no se preocupen. Pero ¿qué función tienen estas células? O estas sustancias. En realidad estas sustancias, estas cardiodilantinas, tienen la función de generar vasodilatación. Vasodilatación y excreción de sodio por vía renal. O sea, vasodilatación, que significa aumenta el calibre de los vasos, y excreción de sodio por vía urinal. Eso genera disminución de la presión arterial. O sea, con estas sustancias baja la presión arterial.
¿entienden? Ustedes saben, los infartos del miocardio a veces son la causa de muerte de muchas personas. Justamente las personas que están muy nerviosas, estresadas, tienen problemas cardíacos y tienen presión alta, están en riesgo, ¿verdad? Pero el organismo compensa de alguna manera. Esas sustancias, por ejemplo, estas sustancias cardiobilantinas, tienen por función un poquito evitar el infarto del miocardio de manera natural. Porque cuando se está generando un estrés, una ansiedad o algo que puede dañar el corazón, se liberan estas sustancias. ¿Cuál es la función? Bajar la presión arterial. Vasodilatación, se sale el plasma y obviamente baja la presión arterial, ¿verdad? También el sodio se elimina. Ustedes saben que el sodio, la sal, las personas con presión alta no tienen que consumir sal porque aumenta la presión. En cambio, se elimina el sodio, entonces también baja por otro mecanismo la presión arterial y por lo tanto de alguna manera un poquito previene el infarto del miocardio de manera natural, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de estas sustancias presentes en estas células mioendocrinas. Músculo liso, con esto, ¿sí? Tú me preguntas, ¿no?